Saludos amigos y amigas. Estamos en el curso online Las ideas políticas. Hemos tratado varios temas ya y estamos al final. Como ustedes habrán podido comprobar, todas las ideas que hemos hablado de los filósofos griegos, de Maquiavelo, de Tomás Moro, de Mao Zedong, de Lenin, de Carlos Marx, de los de derecha, Hitler, Mussolini, lo que hemos hablado de la desobediencia civil, Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, lo que hemos hablado de la doctrina social cristiana, lo que estamos en este curso que vamos a hablar de la internacional socialista, del peronismo y del socialismo del siglo XXI, no se ha hablado todavía sobre la República Dominicana. Como la mayoría de los participantes son dominicanos y hay otros que son dominicanos que viven, especialmente los cuatro que están de Estados Unidos, le interesa naturalmente o nos interesa todo conocer sobre la República Dominicana. Tenemos en esta ocasión de invitado al licenciado Rafael Toribio. Rafael Toribio es conocido en la República Dominicana como rector de la Universidad INTEC, donde todavía labora como profesor y en la dirección de esa universidad, como miembro de Participación Ciudadana, y además es un hombre de la radio, de la prensa, de la televisión dominicana. Él va a tratar sobre 4 personajes dominicanos que son el doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch, Leonel Fernández y José Francisco Peña Gómez, que son 4 políticos, digamos, de actualidad en nuestro país. Y Rafael Toribio, el profesor Rafael Toribio, va a hablar sobre cada uno de esos personajes. Los dejo con el licenciado Rafael Toribio. En estos breves minutos que dispongo, trataré de hacer una pincelada de estos 4 políticos que mencionó José Gómez Cerda, que han tenido una gran influencia en el acontecer político histórico de República Dominicana en los últimos años. Me ocuparé fundamentalmente de señalar un poco la característica fundamental de cada uno de ellos, relacionada lógicamente con el contenido del curso de las ideas políticas. Empezaría por Joaquín Balaguer, eh, expresidente durante muchos años, con una gran experiencia en la gestión política, porque fue presidente durante varios años y fue hasta su muerte una especie de monitor político en República Dominicana. De él creo que hay que destacar que fue un gran tribuno del discurso. Dominaba la retórica bastante clásica con un gran conocimiento de la cultura greco-romana. Incluso en sus alocuciones hacía gala del pensamiento político greco-romano fundamentalmente. Por otro lado, hay que señalar que dentro del contexto de las ideas políticas fue un gran representante del pensamiento conservador, profundamente anticomunista. También hay que señalar que desarrolló su actividad política en medio de la Guerra Fría y él tenía ese sentimiento anticomunista. Quizás el rasgo fundamental que por lo menos para mí va a destacar de Joaquín Balaguer es su sentido pragmático de la política. Conocía todo lo que había que hacer para tener éxito en la política y lo hacía. Es decir, él tenía un sentido pragmático de la política donde había que hacer lo que convendría en ese momento. En su gestión de gobierno definitivamente hizo una realidad la razón de Estado
en que el fin justifica los medios. Él tenía por norma hacer lo que él entendía que convenía al Estado. Por consiguiente, fue un gran defensor de la razón de Estado y en base a la razón de Estado tomó todas las decisiones que entendió que eran necesarias, siguiendo, desde mi punto de vista, ese concepto primordial en el pensamiento de Maquiavelo. Por otro lado, Juan Bosch fue otro político importante, expresidente de la República, pero también un gran monitor político, creador de varios partidos políticos que han incidido en la historia política de República Dominicana. De Juan Bosch habría que señalar como características fundamentales, primero, un gran dominio de la comunicación política. Es decir, tenía la capacidad, porque también fue maestro, de dominar la comunicación e incluso utilizó el discurso político como un instrumento para la educación política de las masas. Por otro lado, desde el punto de vista ideológico, transitó desde una posición comunista, después de izquierda radical, sin embargo, ya al final de sus días, creo que habría que decir que terminó acercándose al pensamiento socialdemócrata. Quizás, como dice con el doctor Balaguer, habría que señalar que en el caso de Juan Bosch, su característica fundamental es el sentido ético de la política. Él entendía que el político era una especie de una forma suprema de solidaridad social, donde el político tenía que dedicar su vida y su quehacer para el desarrollo de los demás. Acuñó una frase que fue motivo de su actividad política y era que la política es para servir, nunca para servirse. Por otro lado, José Francisco Peña Gómez, un gran líder durante muchos años, también hasta la hora de su muerte, mantuvo una ascendencia política enorme, se codió con Balaguer, con Juan Bosch, y de él habría que señalar como características fundamentales que fue un gran tribuno de la palabra y un movilizador de masas. Tenía una capacidad enorme de conectarse con el pueblo, de manejar ideas, fuerzas, que no solamente hacían que la gente aplaudiera, sino que arrastraba a la gente. Definitivamente fue un gran movilizador de masas. Siempre estuvo en la izquierda democrática. Nunca hizo tránsito ideológico de una parcela a otra. Desde su primer momento siempre mantuvo ese criterio de una izquierda, pero democrática. Hay que señalar como importante una gran proyección internacional. En la internacional socialista, él tuvo una roles muy determinante y durante muchos años. Y quizás como, aparte de esa gran capacidad de movilizar masas, de conectarse, de poner ideas fuerzas que arrastraban, una característica fundamental como político que desarrolló fue una visión estratégica muy importante. Él fue capaz de unir voluntades e intereses de diferentes sectores para alinearse a la consecución de objetivos compartidos. Y no lo hizo una vez, sino que lo hizo en varias oportunidades. Finalmente, el otro líder político a que quiero hacer referencia es el doctor Leonel Fernández, también expresidente de la República. De él habría que decir que también tiene una gran capacidad de comunicación política. De hecho, su tesis doctoral como abogado hace referencia a la comunicación política y en su ejercicio como político profesional demostró una gran capacidad del manejo de la gestión de la comunicación política.
tuvo una gran proyección internacional, tiene, porque todavía está entre nosotros. A diferencia, por ejemplo, como Joaquín Balaguer, que se mantuvo un poco en las fronteras nuestras y no tenía mucha visión internacional. Leonel Fernández era todo lo contrario, es todo lo contrario, con una gran proyección internacional. Transitó desde el punto de vista ideológico de una izquierda democrática, que era también en cierta medida lo que venía arrastrando el partido a que perteneció el PLD. Sin embargo, finalmente un poco arribado a una especie de pensamiento conservador que le hizo posible lograr el apoyo de Joaquín Balaguer para en el 1996 lograr ser presidente de la República. La característica quizás mayor a destacar de Leonel Fernández es su capacidad de conceptualizar. Entre comillas, él decía que la mayoría de los políticos dominicanos no sabían conceptualizar, no tenían capacidad de conceptualizar, y definitivamente él se ha encargado y ha evidenciado que tiene un gran dominio de las ideas políticas, de la teoría del Estado, y normalmente cada vez que interviene, como hacía Bosch en sus alocuciones, siempre tiene un mensaje de comunicación de ideas interesantes. Así es que espero que estas ideas sobre las ideas políticas de los líderes dominicanos les sean de algún tipo de interés para este interesante curso. Así es que ojalá que esto sea también un incentivo de manera que puedan continuar profundizando en estos y otros líderes en República Dominicana que pueden inscribirse en el tema de las ideas políticas.